Aquella casa, envuelta en una atmósfera de quietud y nostalgia, escondía secretos que ningún ojo humano había visto, hasta que una pequeña familia decidió mudarse. Mi familia, ingenua ante la realidad que yacía en las sombras, creyó haber encontrado el hogar perfecto. La verdad, sin embargo, se revelaría de una manera terrorífica. Era una noche tranquila, las estrellas titilaban en el cielo y la brisa acariciaba suavemente las cortinas. Mis padres, ajenos al oscuro destino que les aguardaba, estaban entusiasmados con la nueva vida en aquel antiguo hogar. Mi hermana pequeña, Laura, de apenas 5 años, exploraba cada rincón con ojos curiosos y risueños. Todo parecía normal al principio, pero pronto, la risa alegre de Laura se volvió un eco extraño, como si algo en la casa respondiera a su inocencia. Por las noches, comenzaron a ocurrir sucesos inexplicables. Puertas que se cerraban solas, sombras que se movían en la oscuridad y susurros apenas audibles llenaron la casa con una presencia que no podía ignorarse. Aunque mis padres intentaban restar importancia a los extraños fenómenos, Laura era la que más sufría. Por las noches, la pequeña despertaba con lágrimas en los ojos, asegurando que un amigo invisible le hablaba en sus sueños. Sus cuentos macabros sobre una figura sombría que la visitaba se volvieron recurrentes, pero nadie en la familia podía ver al supuesto amigo. Las noches se volvieron más inquietantes. Laura, con ojos llenos de temor, decía que el amigo no solo hablaba, sino que la observaba desde las sombras, esperando su momento. Mis padres, entre la preocupación y la incredulidad, consultaron a expertos en lo paranormal, pero ningún intento de purificación o alejamiento surtía efecto. El fantasma, o lo que fuera, estaba arraigado en la casa. Laura comenzó a perder su vitalidad. Su risa se desvaneció, y su mirada inocente se oscureció con el miedo. Las noches eran un tormento para ella, ya que el amigo invisible se volvía más insistente y amenazante. Describía sombras retorcidas que se cernían sobre su cama y voces susurrantes que la llamaban por su nombre en la oscuridad. Una noche, mientras la casa estaba envuelta en un silencio sepulcral, escuché el llanto de Laura desde su habitación. Corrí hacia allí y la encontré temblando, con los ojos desorbitados. Entre sollozos, contó que el amigo invisible le había susurrado algo aterrador al oído, su nombre real, un nombre que nunca le había revelado a nadie. La atmósfera en la casa se volvió más densa, como si las sombras que acechaban se cerraran sobre nosotros. Mi familia, atormentada y desesperada, decidió abandonar la casa en busca de una paz que ya se había perdido. Aunque dejamos atrás aquel lugar sombrío, las cicatrices del terror seguían marcadas en el rostro asustado de Laura y en nuestras almas. A medida que las semanas pasaban, la presión en la casa se intensificaba. Cada rincón parecía resonar con susurros indescifrables y sombras que se movían con vida propia. Laura, ya completamente alterada, afirmaba que no solo oía las voces, sino que sentía una presencia tangible, como si algo la acariciara con manos invisibles en la oscuridad de la noche. Una tarde, mientras exploraba la casa en busca de algún rastro de normalidad, Laura entró en el sótano. Las luces titilaban débilmente y un aire espeso cargado de misterio llenaba el ambiente. Bajó la escalera con cautela, sintiendo cómo la temperatura descendía de forma drástica. A mitad de camino, una puerta crujiente se abrió sola, revelando un rincón del sótano que jamás había notado antes. En la penumbra, distinguió figuras borrosas que parecían danzar entre sombras. Un murmullo incesante resonaba en sus oídos, pero no lograba distinguir las palabras. En el centro de la sala yacía una antigua muñeca, con ojos vacíos que parecían seguir cada movimiento de Laura. Era una presencia inquietante que no podía ignorar. La muñeca, con hilos invisibles, comenzó a moverse por sí sola. Laura, paralizada por el horror, observaba cómo la muñeca recreaba escenas macabras de su propia vida. Retorcía sus hilos con una agilidad sobrenatural, representando momentos íntimos y secretos que Laura había compartido solo en sus pensamientos más oscuros. Aterrorizada, Laura intentó retroceder,
pero una fuerza invisible la mantenía en su lugar. Las sombras se cerraron a su alrededor, creando una jaula de oscuridad. Las paredes parecían susurrar secretos que solo Laura podía entender. La muñeca, ahora en movimiento frenético, se acercó lentamente, su risa resonando como un eco macabro. De repente, la sala se iluminó con una luz espectral y las sombras se retiraron. Laura, liberada de la invisible prisión, salió corriendo del sótano, sintiendo como la risa de la muñeca aún resonaba en su mente. Desde ese día, la presencia en la casa se volvió más tangible, como si las sombras hubieran encontrado una forma de manifestarse. Las noches se volvieron una pesadilla interminable. Laura despertaba con arañazos en la piel y marcas de manos invisibles que la aprisionaban en la oscuridad. Los espejos, antes testigos de su inocencia, ahora reflejaban figuras difusas y ojos que no pertenecían a ninguno de los habitantes de la casa. Un día, mientras exploraba el desván en busca de respuestas, Laura encontró un antiguo diario. Las páginas estaban llenas de garabatos oscuros y nombres desconocidos. A medida que leía, descubría la historia de una familia que había habitado la casa décadas atrás. Una niña, con un destino trágico, se llamaba Laura. La conexión entre ambas era evidente, como si el pasado hubiera dejado una impronta imborrable en el alma de la casa. Con cada página, la realidad se desdibujaba. Laura se convertía en un reflejo de la niña del pasado, y la muñeca en el sótano parecía ser el vínculo entre ambas épocas. Las sombras, alimentadas por la tragedia y el sufrimiento, se apoderaban cada vez más de la casa y de Laura. Los límites entre lo real y lo sobrenatural se desvanecían y la presencia invisible se volvía más palpable. En un último intento desesperado, Laura decidió enfrentarse al pasado que la atormentaba. Con el diario en mano, se adentró en el sótano, decidida a descubrir la verdad detrás de la muñeca y de la niña Laura. La oscuridad la envolvió y las sombras danzaron a su alrededor con una ferocidad inhumana. La muñeca, ahora inmóvil, yacía en el centro de la sala. Laura, con manos temblorosas, leyó en voz alta los pasajes del diario que narraban la tragedia de la niña del pasado. De repente, la muñeca cobró vida una vez más, pero esta vez no emanaba malicia. En cambio, parecía liberar un lamento ahogado, como si llevara consigo la carga de un sufrimiento insoportable. La sala se llenó de una luz etérea y las sombras se disiparon. Laura, agotada y marcada por la experiencia, salió del sótano con una sensación de alivio y despedida. La presencia invisible se desvaneció gradualmente, dejando a la casa en un silencio sepulcral. Aunque la casa quedó en un estado de paz momentáneo, la memoria de aquella experiencia nunca abandonó a Laura. Los fantasmas del pasado y las sombras inquietantes se quedaron grabados en su mente, recordándole que, a veces, los horrores más profundos y terroríficos pueden habitar en el corazón de los hogares.